diseñador de alguna forma del Plan Colombia y que está aquí en Guatemala para presentar una ponencia en el foro Visión 2015. Miles, bienvenido a Noticiero Guatevisión. Usted viene a participar en este foro Visión 2015 un poco para hablar del diseño del Plan Colombia que le interesa mucho a muchos sectores de la sociedad guatemalteca. ¿Cuáles son estas líneas generales que va a presentar? Bueno, yo voy a presentar el hecho de que el Plan Colombia se hizo a petición de Colombia y la mayor parte del planeamiento para el plan fue colombiano y la mayor parte del financiamiento fue colombiano. Y ha sido más o menos un éxito. Estados Unidos colaboró, pero en ningún momento dio más plata que los colombianos. Cuando uno habla del Plan Colombia, algunos interpretan que es un antes y un después en ese país en el tema del combate al narco y cifran algún nivel de esperanza para que en América Central pueda desarrollarse algo así. ¿Qué tan factible es? Bueno, eso depende de los países de la región. Si tienen ideas, si están decididos a hacer alguna cosa para combatir el narcotráfico y las pandillas, entonces deberían trabajar juntos. Es decir, un país por sí solo no funciona muy bien la cosa. ¿Por qué? Porque el narcotráfico es internacional. Si se cierra Guatemala, por ejemplo, va a darle el quite y va a entrar de todas maneras en México. Entonces, mientras más países trabajen juntos para elaborar mancomunadamente, mejor salen los resultados. ¿Y qué tanto aportan que al tratarse de una región cada país tiene políticas distintas? Y por ejemplo, ha sido muy llamativa a nivel internacional la propuesta del presidente Pérez Molina de la despenalización de la droga, que iría un poco contracorriente del enfoque que hemos tenido en los últimos 20 años del combate a las drogas. Podría complicar la cosa sin duda alguna, aunque usted sabe, en Estados Unidos ya existe por lo menos un estado donde es legal vender marihuana. Sin embargo, eso ha tenido unos efectos interesantes. Como el estado de Colorado sabe que cuando la gente use la marihuana van a haber más accidentes y van a necesitar más policía, simplemente por los efectos de la droga, ellos le han puesto unos impuestos fuertes a la droga. Entonces eso ha encarecido la marihuana, pero es de tan buena calidad que ya la marihuana importada de México no llega a Colorado porque no hay ni competencia. Pero hablamos de drogas, digamos, no sé si el término justo sea naturales, pero sí que no tienen que ver con procesos sintéticos como la cocaína. Bueno, no, a ver, hay drogas como la metanfetamina que son totalmente artificiales y fabricadas. La cocaína necesita elaboración, heroína también necesita ser elaborada para producir opio y qué sé yo. Pero el punto que le quería remachar a usted era que ahora en Colorado hay gente que se hace de marihuana, no paga los impuestos y después de esa manera lo vende ilegalmente por menos plata. Así es que es muy complicada la cosa. Hay tanto dinero en el narcotráfico que hay que lidiar constantemente, hay que estar siempre alerta, siempre hay que hacer esfuerzos especiales, porque pensar que uno encuentra la solución y cruzarse de brazos simplemente no funciona. A ver, regresemos a al principio, al tema del Plan Colombia. Muchos guatemaltecos quizá en los últimos 5 años comienzan a hablar del temor de la penetración del crimen organizado y principalmente del narcotráfico en la política. Nosotros en Guatemala estamos entrando a una etapa electoral, tenemos elecciones en septiembre. ¿Qué tan fuerte es ese riesgo visto ya en el campo, visto en Colombia? Hubo muchas experiencias. ¿Y cómo se puede contener? Eso es un miedo muy realista y va a ocurrir si en Guatemala no toman medidas parecidas a las que tomaron en Colombia. Porque cuando yo llegué a Colombia en el año 94, se hablaba abiertamente en los periódicos que el Congreso estaba lleno de narcopolíticos. ¿Y por qué eran narcopolíticos? Porque los narcos le pagaban dinero para que evitaran que se aprobara cualquier ley que pudiera de alguna manera, no importa cuán leve,
afectar el negocio de la droga. Y también la plata que entraba, que tenía que ser lavada, ¿no? Blanqueada, distorsionaba enormemente la economía de Colombia, enormemente. Los narcos, por ejemplo, ponían compañías que eran simplemente una fachada. Lo que hacía la compañía era lavado de activos. Y entonces, por ejemplo, los Rodríguez Orejuela del cartel de Cali pusieron Drogas La Rebaja. Drogas La Rebaja era simplemente un mecanismo para lavar dinero. Pero ¿qué es lo que hacían? Vendían las drogas mucho más abajo de la competencia legal. Entonces, esto afecta todo, distorsiona y le voy a hacer un ejemplo. En Estados Unidos, en la época que yo fui a Colombia, de pronto entraban $100 millones de cocaína y heroína de Colombia, pero la economía de Estados Unidos es de millones de dólares. Mientras tanto que en la época el PIB de Colombia era de menos de $100 millones. Entonces, entran 5 millones, una distorsión fuerte. A ver, ¿cómo contener el poder del narco? Yo sé que los países varían de políticas, pero por ejemplo, aquí ya estamos hablando de empresas formadas por familias del narcotráfico que prestan servicios públicos. Ya dieron un paso más, ya están financiando candidatos, medidas en el corto plazo que se puedan tomar, aunque pensando que el largo plazo al final es la solución más sólida, ¿no? No es difícil, toma tiempo, pero no es difícil detectar que la plata que fue pagada para establecer ese vino de actividad ilegal y de esta manera atacarla de esa manera legalmente y tratar de decomisarla. Pero esta gente tiene tanta plata y tiene a sus manos batallones de abogados que eso puede tomar años. Y hay que, es decir, hay que tener una fiscalía fuerte, leyes fuertes y un grupo de personas que están, incluso de gobierno, que están totalmente dedicadas a derrotar eso. Pero cuando están permeadas las estructuras, quizás es una pregunta un poco negativa, pero si las estructuras están permeadas, ¿cómo comenzar a dar esos pasos? Bueno, uno comienza con decir el narcotráfico es ilegal y aquí están las leyes, y entonces se pone a probar que los que están en el Congreso o los que están haciendo negocios recogieron la plata del negocio ilegal. Eso no es imposible, y le voy a contar por qué no es imposible. Porque vender droga en Estados Unidos rinde enormes cantidades de billetes. Cantidades tan enormes que no pueden entrar por canales regulares. Tienen que llenar contenedores de billetes de a 100 y a 50 dólares. Es decir, logísticamente es muy complicado traer todo ese dinero. Entonces, ahí la policía puede tener sus controles, sabe cómo entra eso y pueden registrar. Y eso le aumenta el costo a los narcotraficantes y, con suerte, los derrota. Miles, muchísimas gracias por este espacio para Noticiero Guatevisión.